Tengo el honor de presentar en esta oportunidad al doctor Ciro Maguiña Vargas. Nuestro maestro Ciro Maguiña es médico asistente del Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas del Hospital Nacional Cayetano Heredia de la ciudad de Lima. Nuestro maestro también es integrante del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en la ciudad de Lima. Ha sido elegido como vicerrector de investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es profesor principal de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ex decano nacional del Colegio Médico del Perú en el año 2010-2011. A la vez, nuestro distinguido ponente que sigue a continuación es especialista en enfermedades infecciosas y tropicales por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es especialista también en dermatología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, tiene un curso de entrenamiento en control de enfermedades infecciosas hechas en Japón, es maestro en medicina también por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y doctor en medicina también por la misma universidad, la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene cursos de posgrado realizados en Brasil y en Japón. Autor de muchos libros de la especialidad, trabajos científicos al respecto, y es un ponente nacional e internacional que nos llena de orgullo el día de hoy presentar como uno de nuestros ponentes de nuestro honorable cuerpo médico del Hospital Nacional Almanzora Aguinaga Asenjo. El doctor Ciro Maguiña va a tener a cargo la ponencia denominada Antibióticos en tiempos de COVID-19, por lo cual recibimos con mucho cariño al maestro Ciro Maguiña para darnos su disertación. Adelante, Muchas maestro. gracias, doctor Rivas. Estuve hace poco en Chiclayo, está mi familia descansando, estuve en Pimentel y pasé también por Lambayeque y la gente ha bajado la guardia. Es impresionante con vacunas, con todo lo que el doctor Díaz señalaba, está en la población. Igual pasa en Lima, es decir, la gente cree que estamos en vacaciones, en viajes, incluso en el aeropuerto, en el avión, les digo, no hay separación en los asientos, prácticamente menos de 1 metro y la chica mirada está tosiendo. Fíjese a lo que se nos viene. Muy bien, yo quisiera ahora hablar el tema que es un tema que ya es antiguo, pero que ya se ha complicado, así como hay la pandemia del COVID que no termina, es una gran maratón, hay la pandemia del uso racional de medicamentos malos en el Perú. Perú tiene unos récords en resistencia también de la pandemia que es poco conocida. Y me voy a permitir, a ver si me permiten compartir pantalla, por favor. De mucha gente del norte, Chiclayo, Lambayeque, que tengo mi familia también, y ahí compartimos muchos amigos comunes, alumnos también en CIPAN, nos invitan permanentemente en la maestría, y no podía dejar de lado de este curso importante del Almanzor Aguinaga y los grandes ponentes. Entonces, la reflexión que hago en primer lugar es que este es un tema muy grave, más grave incluso que el COVID, yo diría, porque es un tema que potencia, y la razón del tema de la automedicación es un tema crónico. Miren nomás al costado una paciente con Loxoceles, que el manejo es con Dapsona y a veces Cline, y nada más, pero miren el paciente 7 medicamentos. Recuerdo ese caso porque incluso le dieron colchicina por si acaso. La palabra por si acaso. Es un defecto en pre y posgrado que el médico se ve presionado a recetar cualquier cosa. Yo tengo N serie de recetas de pacientes manejados con COVID, que es impresionante la automedicación del paciente primero y el mal manejo de los colegas, que eso está pagando factura. Cuando vino la primera ola, muchos médicos que trajimos el colegio médico, parte de nuestra labor de salvar vidas, habían recibido corticoides, antibióticos y se murieron en Lima, a pesar que fueron trasladados. Igual pasó en el hospital de Atevitarte, se murieron por cepas resistentes. Y ahora están apareciendo los hongos, que ya veíamos el mucor ya en diabéticos. En conclusión, en la automedicación es un tema crónico, no solamente de antibióticos. Encima le dan todo este mejunje, ¿no? Y como he dicho en mi discurso, somos un país chicha. Este país con Keiko, con Castillo, no va. Ya, entonces decíamos que la receta no se respeta. Es impresionante. O sea, tenemos, ahora que veo alumnos residentes, mejoremos la receta y demos el uso racional.
creo que la pandemia nos enseña muchas cosas que hemos ido aprendiendo en el camino. Y la resistencia obviamente ha generado problemas que hoy son imparables. Muchos de nuestros colegas han muerto y les hago una pregunta. ¿Qué día es hoy? Es 13 de agosto. ¿Saben alguien qué es el día 13 de agosto? Es el día que murió Carrión, el día que nació Carrión. Y ese día es el día del paciente, es el día que nació Hipólito Unanue. El Colegio Médico, yo fui decano, establecí el día del paciente y por eso conmemoramos el año pasado, estuvimos con el doctor Palacios a nuestros 500 médicos fallecidos. Rindo homenaje en este auditorio a los médicos y personal de salud que ha fallecido. Es el día del paciente, no se olviden, un tema de reflexión que antes donábamos chalinas, cosas, pero ahora no se hace. Y miren ahí al costado médicos que trasladamos con nuestros recursos que ustedes de su cota que daban, decidimos invertir en medicamentos, en tocilizumab, en corticoides, en todo lo que servía y avionetas que son carísimas, pero salvamos vidas. Y ¿qué cosa nos da el COVID? Y veo en el programa muchos estos temas. El COVID es una enfermedad tan cambiante en la epidemiología, en la clínica, en el laboratorio, que no hay una verdad absoluta. Eso genera debates incluso en la televisión por los opinólogos, que le he criticado mucho a ellos porque nunca he visto un paciente. Y no es ver una data y decir, esta es la mejor droga. La data se construye a lo largo de la historia. El VIH demoraron 10 años para que se acepte el targa. Al comienzo damos a ZT, al comienzo damos DDI con D4T, que ya no lo damos. Entonces creo que ha habido muchos mensajes de la en Sociedad general, Peruana de porque hay el miedo a morir. Y feliz día además, del urólogo peruano. Dicho, la comunidad no ha participado. Lo decía otro Cristian Díaz, no basta decir atención primaria. Pero si no le das nada, ¿qué atención primaria se va a hacer? Peruana de y además la sociedad civil, hay que decirlo, poco participó, salvo la iglesia, algunas empresas. Y trabaja conjuntamente con el Comité de Entonces la polifarmacia ya es un tema muy ligado a nuestras malas costumbres y evidentemente el tema del COVID, ha habido marchas y contramarchas de la OMS, la FDA, y eso es importante. Incluso el uso político de los gobernantes políticos para distintas medicinas, ejemplo, Bolsonaro que no quería la vacuna, o Arequipa, el dióxido de cloro, etc. Es decir, hemos enfrentado también a los políticos que siempre meten la pata. Y cuando he analizado las recetas, fíjese, Ceftriaxona es uno de los más recetados en gente ambulatoria, impresionante, ¿eh? Es acitromicina, ni qué decir, eso es junto con otros medicamentos usados en forma masiva. Levo, que es un antibiótico importante para complicaciones secundarias de neumonía, se ha usado demasiado, incluso en la primera semana. Yo he tenido pacientes que sí usan la segunda semana en la fase inflamatoria, cuando subían a los marcadores les daban levo, pero no les daba preventivamente. En cambio, mero con banco, se complicaba, es lo primero que daban muchos colegas. Ni siquiera llegaban a la UCI y estaban con esta combinación. Y amicacina, de manera sorpresiva, también comenzaban a usar amicacina, que es nefrotóxico. Yo casi no lo uso, porque hay mucha resistencia. Y la doxiciclina nació como parte de los inmunomoduladores, igual que la citromicina, tuvo un rol en el debate que se tuvo. Tampoco no es malo. Pero miren, casi todos son viejos antibióticos, pero mal usados. Y cuando sabemos hoy día, como hoy, recuerden el gran debate en la primera etapa, donde entre se buscaron distintos medicamentos, el gran debate que no ha concluido, siguen haciéndose drogas nuevas y viejas, ivermectina, citromicina, hidroxicloroquina, todavía el debate no ha concluido para la ivermectina. Ya para la citromicina no tiene ningún rol, igual que la hidroxicloroquina. Entonces, fíjate, este debate generó mucha polémica, pero yo le digo en mi experiencia, yo sí lo he usado en más de 500 pacientes, creo que ha tenido utilidad consolidar una organización de profesionales pero igual, de la salud el uso era masivo en esta primera etapa, y en la segunda etapa, donde sí todo el mundo coincide que hay que dar corticoides, dexametasona y otras drogas más, cuando el caso la María. De calidad y de fíjense, las guías han cambiado en el mundo. Con el soporte en Estados Unidos una droga que no baja la mortalidad, remdesivir, ahí está como droga. Ahora hay nuevas guías que han aparecido que combinan con otras drogas, pero igual, tal vez el dexametasona es una de las pocas cosas que sí había consenso en la segunda semana. Y ahí están todos los estudios que no vamos a detenernos, no es motivo de la conferencia. Entonces, cuando uno revisa los esquemas de muchos países, esto pasa en Brasil, pasa en México, etc.
Por ejemplo, también en Brasil usaban la Cusco, citromicina en la primera Arequipa, etapa, incluso la famosa nitoxazanida, que hay Huancayo, estudios también, Trujillo, algunos que he visto, Chiclayo. y ni qué decir en las otras etapas, otras drogas que obviamente no es motivo de la conferencia. Lean yo lo leí en plena pandemia, el American Journal of Medicine, hecho por grandes maestros de grandes universidades norteamericanas, inglesas y chinas. Decían, conozcan la fisiopatología, hay una conferencia próximamente, La y Sociedad además Peruana de conocer, Urología usen lo que cuenta es la con 10 medicina, las pocas capítulos de armas que tienen. especialización Porque los y grandes trabaja ensayos, conjuntamente decían, los con el grandes Comité de ensayos no Acción van a aparecer Científica. en 6 meses ni un Los año. capítulos Entonces son es importante hacer urooncología, estudios, digamos, piso pélvico clínicos, y observacionales. Y ese es bien neurourología, importante. Fíjense, estos de endourología, Virginia usaban en esa litiasis, etapa, dependiendo de la laparoscopía gravedad y y la robótica, comorbilidad, usaban HRP ellos y síndrome acitromicina, doloroso incluso con pélvico, doxiciclina y cirugía favipiravir. Y reconstructiva, si se complican corticoides, andrología, inclusive la colchicina que después uropediatría, lo usaron para los trasplante renal, canadienses, aparentemente no se replica a ellos, imagenología aspirina en y los urología. anticoagulantes. O sea, el manejo de muchas medicinas ha incluido La viejos Sociedad antibióticos como Peruana de Light. Urología, Pero desde las su guías, la guía creación, de no medicina ha interna, decía parado en que no demos capacitar, nada, e solo incluso paracetamol, en la actualidad, respetan la en opinión, plena pero pandemia, eso la obviamente la sociedad historia ha juzgará. continuado con las Pero lo concreto es capacitaciones que virtuales para el a COVID no hay todos sus ninguna bala miembros. mágica, no existe hoy Un día una feliz droga de elección. 89º Y aniversario de la muchas Sociedad que hemos Peruana usado de han tenido un Urología rol y que luego feliz se ha ido Día del perdiendo Uloro. y algunas todavía están en debate científico. Y me referiré a citromicina, yo lo uso poco, pero lo uso bien. Es muy Un útil para la feliz faringitis infecciosa, pero acá la gente usa para faringitis viral acitromicina. 500x3, la 89. fórmula mágica. Y eso genera resistencia. La verruga La peruana, donde he sociedad investigado ha la fase eruptiva, continuado sí con es las útil. capacitaciones Es útil virtuales acitro en a neumonía de todos la sus comunidad miembros. estadio 2, o acitro o claritro. Y la tifoidea es la droga de elección junto con cipro, en Shigella, ni qué decir, y arañazo de gato, una patología que también hemos publicado, Virtuales otra a todos patología sus miembros. importante, que no es el 100%. En los últimos años, los macrólidos y la citromicina, la doxiciclina, etcétera, han tenido otro rol no solamente antibacteriano. Muchos trabajos, solamente menciono que han, además del efecto antimicrobiano, 89º pueden tener aniversario de la Sociedad Peruana capacidad de de deshacer la Urología y famosos feliz Día biofilm, del Urólogo donde Peruano. permite la multiplicación de las bacterias. Y el llamado efecto inmunomodulador, que mejora el tema de la secreción de las vías aéreas, depura el tema mucociliar y reduce la inflamación. Eso ha hecho que muchos neumólogos, muchos otorrinos empleen no por el efecto antiviral, sino por el efecto, digamos, en la infección secundaria, en muchas infecciones incluso primarias por gérmenes típicos o atípicos. Y hay muchos artículos, la llamada inmunomodulación en enfermedades respiratorias, y hay capítulos escritos que por lo tanto sí tendría un rol, y por eso es que al comienzo estaban usando de manera, digamos, como efecto antiviral, y yo cuando lo he usado en algunos pacientes es por esto, el efecto, digamos, de inmunomodulador, que incluye la baja de las citoquinas y quimoquinas. Fíjese qué interesante esto. Sirve para muchas infecciones bacterianas, no solamente para el COVID, ¿no? Nosotros hemos escrito un libro hace años, estamos haciendo la 5ª edición, y siempre insistimos, es el uso racional, no es cuestión de adivinar. Hablando del seguro, miren cómo en el debate grande que ustedes me vieron debatir con mucha gente, salió este artículo, que es un artículo en general, y analizaba en pacientes hospitalizados del seguro, y llegaron a conclusiones que no son correctas. Nosotros criticamos del comité de expertos que uno tiene que revisar bien los artículos, no es cuestión de entrar al debate y sacar el cuchillo y decir que no sirve, y echar la culpa a la hidroxi, a la citra y ivermectina como causa de mortalidad. La causa de mortalidad en el Seguro Social, este es un estudio grande, era pues pacientes, lo han dicho, viejos con comorbilidad, inflamados, con enfermedades graves, que ese es el factor. Y, los antibióticos no jugaron un rol. Lo que pasa, no funcionaron, porque ya estaba en la segunda etapa. Entonces, conclusión, nuestro estudio no dice acá, y miren, que cuando se hizo un análisis con la gente, le decían, sí, miren, eran hospitales que decía ese artículo que habían 5.600 moderados sin oxígeno, lo cual no es cierto.
en los hospitales casi todos estaban con oxígeno, pero ese fue el sesgo que tuvo este estudio, que hay que decirlo, ¿no? Por ejemplo, un análisis tiene que ser crítico, y fue un modelo simulado que tiene sus sesgos. Y fíjese, esto fue lo más absurdo, que por eso hay que tener mucho cuidado, decir que la hidroxicloroquina tuvieron 84 puntos de fallecer. Es un absurdo. Después lo conversamos, era 0.84. Fíjese, una cosa, 84, y esto permitió que sacaran slides, ¿no? Que el tomar antibióticos causaba la mortalidad. Y este famoso opinólogo de sus marchas y contramarchas incluso motivó que RPP me vetara a mí. RPP a partir de julio del año pasado me vetó porque me enfrenté a su gurú Elmer Huerta, que es mi amigo, mi paisano, pero él no es poseedor de la verdad. Miren cómo sacaron esto. Entonces eso pues es confundir a la población. Hasta la doctora antigua que estuvo el IETSI también usando Hildebrand, que también le habían censurado la Molinelli. Es un tema que no me meto. Pero fíjese, cuando se revisó bien el estudio, decía, nuestros resultados sugieren un incremento del riesgo de los casos estudiados en quienes recibieron incremento, no habla ya de 84%. Incluso los metodólogos en las limitaciones de estudio. Es un estudio del seguro, también publicado en una revista científica, donde dicen causas de muerte en 813 adultos, lo que han escuchado, el compromiso pulmonar, los marcadores inflamatorios, el ser pacientes adultos mayores y que requerían ventilación mecánica. Es ciencia. La segunda parte es, entendido el contexto del COVID, el mal uso, la data, es el tema de los antibióticos. Lamentablemente hay que decirlo que la industria dejó de producir antibióticos recién en los últimos años ha producido, pero miren cómo viejos antibióticos como la vancomicina sigue siendo vigente, las quinolonas lo malogramos de la década del 80 y las cefalosporinas lo malogramos. Y eso ha generado lo que ustedes van a escuchar, la resistencia antibiótica, que eso hemos visto en el COVID potenciado. Entonces, conclusión, los antibióticos son mal usados antes del COVID, durante el COVID, y espero que después no sigan mal usando. Pero lamentablemente la polifarmacia es un tema grave de salud pública. La resistencia ya lo señaló la OMS hace años y no pudo controlarlo. Incluso en otro estudio que señalaba que mucha de la resistencia que se da en el mundo era porque se daban antibióticos malos en los hospitales, como ha pasado en el COVID, o innecesario, inapropiado. Pero les cuento esto porque vamos, cualquier emergencia del Perú, ¿qué cosas usan? Meropenem, Banco o Ceftriaxona. Esos son los antibióticos más, como si no existiera 142 antibióticos. Les digo porque vivo la realidad hospitalaria. Y la causa de la resistencia no solamente es estar en las UCIs, en pacientes con mucho tiempo, como paso hoy día con los pacientes de UCI. Yo he tenido el decano, mi amigo Willy Sori, estuvo 45 días, casi se nos muere. Resistió como viejo luchador y tenía todos los factores para complicarse y morir, pero felizmente cuando hicimos una junta médica se usó en forma adecuada, no inadecuada. Fíjese todo lo que implica estar en UCI, no solamente salvar vidas. UCI es, yo creo que el esfuerzo de la gente del seguro del MINSA ha sido valiosa, con alto flujo, con todo lo que ustedes conocen, pero fíjese la importancia del mal manejo. Y ya se sabe, antes del COVID, que por ejemplo muchos gérmenes que uno detecta ya son resistentes porque recibieron antibióticos de amplio espectro. Y le dan antibióticos de amplio espectro y solo eran 3 resistentes, el mal uso. Y obviamente la resistencia se ha potenciado con el mal uso en animales, que nos genera también resistencia. La data que fue la penúltima que recogimos de los estudios publicados de metaanálisis grande, ¿qué cosa revelada de si los pacientes con COVID que se complicaban hacían infección bacteriana? Recuerden, la influenza del 2009 solo detectó los estudios que publicaron entre 30% de infección bacteriana. Yo recuerdo que se usaba mucho moxifloxacina y levo en esa época. Pero acá es, fíjese, solamente hacen infección secundaria un 15%, pero reciben, por si acaso, 71%. Esto no es Perú, es otro país, otros países, China y otros. Entonces, ¿qué cosa revela? Que también en la pandemia la desesperación hizo que se abusara antibióticos, 71%. Y la realidad es distinta. Es lo que decía al comienzo, en la UCI de tanto esfuerzo salvar los ventiladores,
se morían por gérmenes resistentes, Acinetobacter, etc. Y el tema de la resistencia es un tema que hoy día mata, hoy día independientemente del COVID mata cerca de 800.000 pacientes que se mueren porque no hay antibiótico que lo combata. Y se calcula que esto va a llegar a 10 millones en las próximas décadas si no hacemos el control. Entonces, otro problema en UCI, la ventilación mecánica. Muchos han llegado y muchos obviamente por fin en UCI ventilado a lo que se exponga, porque ahí entran las neumonías, entre el shock séptico y ahí el arte de la medicina. Y por eso es importante los cultivos. No empíricamente, tengo ahorita un primo mío con vacuna Pfizer, 2 dosis, está grave, le han hecho traqueostomía, ha encontrado pseudomonas, felizmente resiste todavía algunos de los bichos como Pipeta Sobactán, que han hecho los cultivos. Y ahora ha encontrado un hongo asociado, estamos luchando. Entonces, entrar a ventilación salva vidas, pero fíjese cómo se enfrenta a todo lo que ustedes, gérmenes multiresistentes. Y quiero aprovechar esta conferencia para recordar un tema de control de enfermedades nosocomiales. Recordar estos desgraciados, la Escherichia coli, el estafilococo, la Klebsiella pneumoniae, el Acinetobacter, que ha sido muy frecuente en COVID resistente, la pseudomonas, que ha sido muy frecuente, Enterococcus fecalis y fecio. Es un algoritmo, el famoso escape. Entonces, cuando uno ve la pseudomonas que se ve en COVID, no muchos, no es frecuente, fíjese todos los antibióticos que uno en teoría tiene. Y la gran mayoría de esos son resistentes. Todavía el doliprane, todavía el ceftobiprol puede funcionar. A veces hemos encontrado pacientes que meropenem funciona y tenemos que hacer a veces trucos de aumentar la dosis de meropenem. Cuando el MIC es menos de 8, uno puede dar inclusive a pesar que dice resistente. Pero estas drogas de arriba prácticamente ya lo hemos perdido. Encima lo usamos. Entonces, ¿por qué la pseudomonas es un bicho muy fregán en las UCIs? En el COVID lo ha sido también, no tanto como la Acinetobacter, porque ha generado distintos mecanismos de resistencias. Las beta-lactamasas, las porinas, la bomba de flujo. Y ha generado, así como en TBC hay XDR, también hay pseudomonas MDR y XDR. Es un concepto notable. No es cuestión que lo dé meropenem y ya salva vidas. Por ejemplo, es un antibiótico, el ceftobiprol, que es un antibiótico que se está enseñando en el mundo hace años y resulta que es una buena droga para estas pseudomonas resistentes y felizmente todavía no ha aumentado la resistencia y por lo tanto, por ejemplo, sí hay drogas, pero que no tienen mercado peruano, ¿no? Poca parte son carísimas. Entonces, otro fenómeno es el tema de la resistencia que se estamos viendo con otros bichos, las beta-lactamasas. Es importante porque el Perú, lamentablemente, en las últimas décadas, ha mantenido el liderazgo en el mundo de Latinoamérica como país, así como tenemos de mortalidad, alta prevalencia de beta-lactamasas, por el mal uso que comentaba al comienzo. ¿Y esto qué cosa significa? Que estas enzimas destrozan a la coli y a la Klebsiella. Es decir, si uno detecta una infección urinaria, una sepsis, esa coli muchas veces tiene ble y el paciente fallece. Felizmente, las coli ble todavía hay viejos antibióticos como la macroantina, la fosfomicina o el ertapenem que sirven, hasta la pipeta sobactán. El tener ble es muy frecuente en el Perú. Y tener Klebsiella es otro problema, porque es una bacteria, digamos, muy prostituta, digamos, muy peligrosa, ¿no? Esta comienza a contagiar a todas. Y por eso cuando uno ve Klebsiella, levanten la mano, pongan las manos en alto porque es muy patogénica. Y eso contagia a otros bichos, ¿no? Entonces las beta-lactamasas de tipo, por ejemplo, AMSE, son hoy muy frecuentes en que las céfalo de tercera, que en teoría ya no funcionan en coli, no, tampoco funcionan por ese tema, ya porque han resistido. Pero las BLE generado para nosotros, para el Perú, que la céfalo de tercera, que ustedes usan bastante, y la de segunda, lo usan un paciente con coli, no sirve para nada. Le andaba por si acaso una sepsis, el paciente se murió porque tenía BLE. Porque, repito, el
todas las cefalosporinas son resistentes. Inclusive, digamos, otras drogas, y ahí a veces funciona la pipetazobactam y una droga que no tenemos en el mercado, ceftriaxona-tazobactam. Ahora creo que lo tiene un laboratorio que ha traído, que es carísimo. Entonces, cuando tenemos BLE, hemos perdido las cefalosporinas primera, segunda, tercera, y eso lo hace grave. Y tener BLE, obviamente, aumenta la mortalidad cuando uno no lo sospecha, cuando hay bacteremia. O sea, no es una cosa sencilla el BLE. Entonces, este tema, además, cuando se hizo un estudio en América y en el mundo, era América Latina la más frecuente en resistencia a BLE. Y entre los estudios iniciales, ¿no? El Perú ocupaba en Latinoamérica los primeros lugares, hay en Brasil, hay en otros países en América Latina, y esto es de los últimos estudios en Perú publicados. Se encontró un estudio multicéntrico que es, en varios hospitales de Lima y provincias, 30%. O sea, ya vivimos con el BLE, y eso es bien importante. Y, como dije, una de las pocas drogas de amplio espectro que todavía sirve, aunque no se usa mucho en el Perú una época, ahora se está usando más, puede agarrar alcohol y BLE. Entonces tenemos este tipo de antibióticos. Ahora, como tenemos coli y BLE, ¿qué cosa lo combate? Los carbapenem. Imipenem, meropenem, de acuerdo. Felizmente, tengo esto. Pero ¿qué ha pasado en los últimos 10 años? El imipenem imipenem desde la década del 80 se ha prostituido. Para todo el imipenem, alta resistencia. Apareció el meropenem que ha ido reemplazando, entonces por eso es que estamos viviendo la época del meropenem en estos años en los hospitales, y eso va a pagar factura. Porque si bien los carbapenem, imipenem, meropenem, actúan sobre coli y BLE, es lo que se emplea, ¿no? Estos son los dos más usados. El meropenem es mucho mejor farmacológicamente, y miren, se usa en muchas infecciones graves que vemos en COVID, ¿no? Y hay las indicaciones que no voy a detenerme. Y otro carbapenem, no de amplio espectro, que sí sirve en coli y BLE, es el ertapenem. Yo lo uso muchas veces ambulatoriamente, 1 gramo 24 horas, pero no actúa sobre bichos que se han visto en COVID, Pseudomonas ni Acinetobacter, que son resistentes. Entonces tiene esa limitante. Pero sí, la coli y BLE lo agarra, que hemos tenido casos también en pacientes con COVID. En conclusión, todavía hay antibióticos que uno puede manejar, y la terapia empírica, o en neumonías nosocomiales, o en ventilador, es de mi libro que el doctor Mayorga señalaba que hay una serie de gérmenes. Por eso lo importante no es ser empírico, es cultivar. Uno puede encontrar todo este tipo de bichos, y según el cultivo, según la sensibilidad, va a dar las distintas combinaciones. Inclusive, algunos pacientes pueden responder a micacina o a cipro, hasta gente, fíjese, ha habido casos que no, pero necesitamos el cultivo en un buen laboratorio. Yo he visto también laboratorios chichas que dan cada resultado lo más increíble, el médico le cree ese laboratorio. Yo cada día desconfío en los laboratorios chichas, tanto en Chiclayo como en Lima. Ojo. Entonces tengo poco laboratorio de confianza. Y en esto hay que tener mucho cuidado. Entonces uno tiene una sepsis y tiene que ser, el paciente lo declaró en la comunidad, si fue en el hospital o se tiene catéter. O sea, no podemos ser empíricos diciendo dale meropenem en banco, que es lo que se hace hoy día y se ha hecho en la pandemia. ¿Pero qué ha pasado? Coli y BLE matan a los carbapenem. Resulta que meropenem, imipenem, etcétera, son destruidos por enzimas que generan los bichos, las carbapenemasas. Y lo más complicado, que estas carbapenemasas es una familia extensa, que tiene el KPC, las metal o las oxa. Es todo un capítulo en medicina. Y fíjese, esto ya apareció, KPC por la Klebsiella, apareció hace años, en el año 96, como una rareza en medicina. Luego se escribió en Brasil, Guatemala, Colombia, Perú, en el Loaiza, recuerdo, el doctor Velázquez, y esta es la famosa clasificación. Tener una carbapenemasa en un hospital es bien peligroso. Por eso es importante el famoso PROVA, que al final hablaremos. Miren, uno tiene que identificar no solo el bicho, si ese bicho tiene KPC, si ese bicho tiene oxa o si tiene metalo. Fíjense, esto es una palabra nueva que requiere aparatos modernos de microbiología. No podemos estar con el Kirby-Bauer clípico clásico, es imposible trabajar. E incluso mi actual pareja hizo estudios sobre esto en Chiclayo,
Rosy Gastelo, y demostró la presencia también de esta en Chiclayo. Fíjese para que vean, cuando uno estudia, también encontramos. Entonces, las carbapenemas es el gran problema hoy día de las UCIs de los pacientes graves. Y esto comenzó, miren, lentamente está Europa, América, Asia, África. Y una de las que comenzó, KPC, luego dio las metalos, comenzó en Europa y se disemina en América. Y es el estudio que se hizo en Cayetano, vigilando pues la resistencia de gérmenes, que hay un protocolo hace años, y se encontró y se vigilaba todos los meses, ¿no? Cuántos pacientes tenían estas enterobacterias que producen estas carbapenemasas. Y se encontró en Cayetano, eran las UCIs, obviamente, y tenían Klebsielas asociadas a KPC, ¿no? Este fue el estudio de epidemiología, la vigilancia importante. Y ahí está, Klebsiella pneumoniae. Este es el estudio que hizo Rosy Gastelo, está en Acta Médica. Encontró en las UCIs, había carbapenemasa, fíjense ustedes, encontró Acinetobacter y Pseudomonas. Entonces, había cepas productoras de carbapenemasa. Este es el Lambayeque. Entonces, significa que cuando uno estudia, encuentra estos bichos que nos friegan la vida. Entonces, ¿qué hizo la industria? Buscaba medicamentos para estos distintos gérmenes de resistencia. El Ceftavivac salió con mucha fuerza hace años. ¿Y qué se descubrió? Que agarraba BLE, ya, otra más para el BLE, coli, Klebsiella, BLE. Y se encontró también que servía para las KPC, estas que estamos hablando, pero no servía para las metales. Por eso es que la FDA, tan criticada, dijo mejor solo usen hitos complicadas. Un buen antibiótico de amplio espectro que rescataba la pseudomonas, no, cuando aparecía metalos ya no funcionaba. Es por eso que hace unos años, y creo que es un avance en medicina, salió el ceftriaxona tazobactam, una nueva ceftriaxona de quinta generación que agarraba casualmente a los BLE y las pacientes que tenían este tipo de resistencia, que permitía cubrir de manera fuerte para estos bichos que hemos comentado. Pero el tema se complicó hace años cuando un antibiótico que usamos mucho en las UCIs para Acinetobacter, la vieja colistina, que es una forma de polimixina, y la colistina ha escaseado en la pandemia, causa mucho. Pero antes de entrar en el detalle de la colistina, cuando uno encuentra y le informa en el MIC, tiene resistencia natural, fíjese, a Proteus, Gravis, Vulgaris, Providencia y Morganella. Y también a la nitrofurantoína, que es útil en BLE. Entonces, tener Proteus y le van a dar colistina, lo va a matar al paciente. Alguna vez discutimos un caso en una clínica, tenía Proteus, sensible, no, y era resistente, tuvimos que cambiar el fermento. Entonces, ¿qué pasa en el mundo de Perú? Que muchas veces no todos estos antibióticos que he mencionado alcance, está en la guía solamente hasta meropenem, hasta banco. Entonces, es importante, esto es un truco farmacológico de los microbiólogos, en que antes se decía que el meropenem, cuando es menos de 16, usen a dosis alta. Es lo que hay que ver. Si está en 4,8, ustedes pueden, en pacientes con cepas resistentes, meropenem tigecyclina, meropenem polimixina, o meropenem colina, dependiendo del foco. Entonces, fíjese, es un truco que hoy se emplea en las UCIs. Pero la colistina, que comenzó a usarse para muchos de estos bichos, apareció un gen en África, en Europa, en Asia. Raramente, hasta que apareció un estudio en Perú, Ruth Giovanni Ugarte, resistencia a colistina, encontró un gen resistente. O sea, prácticamente en Perú tenemos todos los bichos resistentes en mayor o menor grado. Decíamos en el comienzo que hay pocos antibióticos que la industria desarrolló. Felizmente, en los últimos años ha desarrollado todas estas drogas, algunas que hemos mencionado, algunas no tenemos en el Perú, otras sí, el ceftriaxona tazobactam, sí hay todavía, es caro, y hay otras drogas que están llegando o van a llegar. Esto especialmente para gérmenes gran positivos o gran negativos, como hemos comentado. Y también hay potentes carbapenem, incluso vía oral, que también en el Perú no tenemos ninguno de ellos, vamos a ser necesarios porque el tema de la resistencia es un problema grave. Y
la industria generó la moda retro. Si no hay antibióticos, usemos los antibióticos vía tópica para pacientes con EPOC o bronquitis crónica que tenían pseudomonas. Entonces, con bronquiectasias muy frecuente, donde se meten una serie de bichos y se encontró que se podían dar antibióticos inhalados. Es lo que en Europa se empleó para dar los viejos antibióticos, como el Astronam, como Cipro, etcétera, vía inhalatorias, la moda retro, y esto permitiría evitar que el bicho entre en una sepsis y fallezca el paciente, ¿no? Entonces ya hay varios estudios, incluso con la Cipro, con la colistina y otras drogas, para evitar las infecciones que pueden matar al paciente, ¿no? Eso hasta con gentamicina nebulizado. Finalmente, esto que es la realidad sanitaria en Perú, cómo optimizamos con COVID, sin COVID, es el famoso programa PROA. PROA es obviamente un programa mundial que se está aplicando y lo que busca es el enfoque integral, pero para eso necesitamos data, así como vemos cuántos se mueren en Perú, cuál es el tipo de, qué tipo gen circula, tenemos que tener data de todo lo que manejamos en los programas de vigilancia, que miren, esto ya lo ha hecho en Colombia, en Chile. ¿Qué cosas tenemos de debilidad? Colombia, Ecuador, Chile y Argentina tienen grandes laboratorios, pero los laboratorios en Perú no existen, ni siquiera en los grandes hospitales. Estamos con métodos antiguos de Kirby-Bauer, manuales. Todo tiene que ser ya mucho más moderno para hacer esta vigilancia. Y obviamente en la vigilancia, el lavar manos que hoy le aplicamos es una de las herramientas más importantes. Y felizmente este tema del PROA ya incluso salió, miren, es una publicación de abril de este año, 2021, uso de antibióticos COVID para optimizar. O sea, lo que estaba antes de la pandemia hay que trabajarlo bien. Y termino en que lamentablemente el COVID no solamente nos ha matado, nos da grandes lecciones, grandes marchas y contramarchas, pero la parte preventiva no sirve ningún antibiótico, ningún antiparasitario. Si logramos dar este mensaje, ahora que viene la tercera ola, estamos ganando que nuestros pacientes complicados no entren con bichos resistentes. Si solamente este mensaje, no uses, no uses, no uses, creo que ya hay experiencia suficiente. A veces había un debate al comienzo si servían o no tales drogas, pero hoy no hay ninguna droga profiláctica, menos el hidróxido de cloro. Y ahí están los antibióticos. Insisto, porque la automedicación es un dado y los médicos son los primeros en dar antibióticos porque en los pacientes, doctor, tiene neumonía, se va a morir. Ah, dale meropenem, dale levofloxacina. Creo que ahí vamos a ganar. Lo que hay que hacer es vigilar, controlar, monitorizar. Con eso quería terminar mi charla. Espero, estoy en la hora, en una reunión del comité de doctrina, pero una charla reflexiva, y creo que esto no termina con el COVID. Ojalá que estas lecciones para todas las patologías nos sirvan para, resumo, hacer una buena receta, una buena educación sanitaria a la familia del paciente. Porque ¿qué pasa? El médico dice, no requieres antibióticos, ¿dónde se va? A la farmacia. Y la farmacia, con tal de vender, le vende cualquier cosa. O si no, va a otro médico que dice, no, se ha equivocado, cambia la receta y vienen las complicaciones. O la desesperación de la familia, denle todo, doctor está en UCI, métanle todo. Hay que cultivar. Mi primo, hemos hecho el uso racional, tiene que explicar a la familia que esto se hace con cultivos. Nada más, quería concluir y agradecer al hospital, al cuerpo médico, por permitir hacer estas reflexiones de un tema tan grave que son los antibióticos. Muchas gracias, doctor Ciro Maguiña, por su excelente ponencia, muy clara, realmente reflexiva, diría una de las también conclusiones, el uso de la polifarmacia que prácticamente se ha visto en el uso irracional de todo tipo de medicamentos, incluyendo los antibióticos. Prácticamente en esta ponencia que usted nos ha dado ha quedado bien claro que lo importante es, en caso del uso de antibióticos, solamente dar en caso de que el paciente tenga cultivos que signifiquen un uso racional de este tipo de medicación.
Doctor, una pregunta del auditorio, me comentan acá. ¿En qué caso, doctor Maguiña, en pacientes que se encuentran en estado grave, hospitalizados en cuidados críticos, se podría utilizar el uso de medicamentos antimicóticos, si es que hay alguna pauta para ello? Y lo otro, me dicen, ¿se puede estandarizar la solicitud de procalcitonina como para poder determinar el uso de antibióticos en este tipo de pacientes? El tema de procalcitonina, marcador para la usamos en las UCIs, les permite tomar decisiones, inclusive cuando hay que dar, o sea, hay un parámetros que, igual que tenemos Apache, hay parámetros que la gente, y lo usamos en relación al tema de los hongos, pueden dar filaxis para los hongos, es el paciente que está ya varios días en UCI, es un diabético, hay que hacer cultivos para hongos. O sea, visto que los antibióticos, ahora, los hongos no es una sepsis, no es que un paciente se va a morir por una sepsis por un hongo, igual que el famoso mucor que apareció en la India, pero por lo tanto la fiebre no cae, le hemos dado un buen antibiótico, es sospecha hongos, está con catéter. O sea, igual es el mismo enfoque, porque darle por si acaso fluconazol, darle la capsofungina, etcétera, no es racional. Casualmente, al contrario, en el tema de los hongos tiene que haber un protocolo, cuándo pedir los cultivos y cuándo dar el antibiótico. Incluso anfotericina hemos dado muchas veces, pero en base a un protocolo, no en base a una impresión que me parece que tiene hongos. Eso no es ciencia. Doctor. Bueno, creo, como voy a repetir, la exposición, maestro, ha sido tan clara que no encontramos otras preguntas adicionales. Sabemos que tiene usted múltiples obligaciones más por hacer. Así que, a nombre del cuerpo médico del Hospital Nacional Almanzora Aguinaga Senjo, agradecemos su brillante ponencia y lo invitamos siempre a que pueda a comunicarse con nosotros para seguir dándonos y regalándonos su experiencia, sus conocimientos, que para nosotros son bien valorados. Un fuerte Bien, abrazo. muchas gracias. Con mucho cariño para usted, maestro. Gracias. Saludos a todos. Cuídense. Saludos, maestro. Saludos.